Hola, soy Celestino Picazo, fisioterapeuta, y vamos a hablar en esta pequeña charla sobre la fisioterapia ecoguiada en pacientes prostatemizados. Eh, Darle las gracias a Fisiociencia por contar conmigo para este Congreso Internacional de Ciencia para Fisio. Bien, primero me presento, soy Celestino Picazo, soy fisioterapeuta por la Universidad de Granada, osteópata por la EOM, Escuela de Osteopatía de Madrid, cadenas musculares, especialista en método RUSI, que es rehabilitación mediante la ecografía, y técnica invasiva, neuromodulación por la Universidad de Sevilla. He sido profesor de seminario de músculo esquelético en el máster propio de la Universidad de Granada, en fisioterapia manual e invasiva para el tratamiento del dolor y la disfunción. Me especialicé en fisioterapia en el suelo pélvico en el hombre, en el sistema digestivo y coloproctología en Madrid, y he sido docente de varios, digamos, seminarios o pequeños cursos sobre la fisioterapia del suelo pélvico en el hombre y en mujer en entidades privadas como Ecufisio o Fisiomedic o en el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Bien, primero quiero que en esta charla quede claro qué función podemos tener los fisioterapeutas un poco diferente en la rehabilitación del suelo pélvico y más específico en el suelo pélvico en pacientes prostatemizados, ¿vale? Primero vamos a hablar un poco del uso legal de la ecografía por parte del fisioterapeuta, si realmente los fisios podemos usar la ecografía para ejercer nuestra función. Entonces, ¿podemos los fisioterapeutas usar la ecografía? ¿Quién nos defiende o qué leyes hay para que nosotros podamos usarla? ¿Y qué diferencia hay con la parte del uso de la ecografía por parte del médico? Bien, el método RUSI, que es la rehabilitación mediante la imagen del ultrasonido, es lo que a nosotros nos avala para poder usar la ecografía. Se ha definido como un procedimiento utilizado por los fisioterapeutas para evaluar la morfología y la función muscular de los tejidos blandos durante el ejercicio y las tareas físicas. RUSI se utiliza para ayudar en la aplicación de intervenciones terapéuticas, proporcionando información al paciente y al fisioterapeuta. Esto lo empezó a introducir esta aplicación de la fisioterapia para la rehabilitación, para el fisioterapeuta, una coronel llamada Teigen en Estados Unidos en el 2006. ¿Vale? Es la rehabilitación a través de la imagen de ultrasonido en un simposio en San Antonio, donde se empezó a hablar de esta aplicación de la fisioterapia mediante la ecografía. Bien, vemos qué evolución ha tenido esa técnica RUSI para fisioterapeuta. Fue reconocida en el Congreso de Texas, como he dicho, en el 2006 en San Antonio, y que fue publicado en la revista de Ortopedia y Terapeutas Físicos. Fue aceptado en la Confederación Mundial de la Fisioterapia, en el Congreso de Las Vegas en 2009, y se creó un subgrupo denominado ISEAP en el 2011, que es la Sociedad Internacional de Agentes Electrofísicos. La ecografía UCI, digamos, se ha utilizado con fines médicos desde la década de 1950 y su primera aplicación para la ciencia de la rehabilitación solo comenzó en la década de 1980. Como veis, es muy reciente la primera aplicación que hizo un médico para aplicar la ecografía en el campo de la rehabilitación. Fue un trabajo del doctor Archie Young, un médico de la Universidad de Oxford, cuyo equipo de investigación incluyó por primera vez a fisioterapeutas. Y en ese artículo habla sobre las medidas del cuádriceps visto por ecografía, ¿vale? Las medidas del vasto interno, vasto externo, el vasto intermedio y el recto femoral, y comparativa con la otra rodilla lesional o afectada. Desde 1980, ¿cuál ha sido la evolución? Por una serie de artículos, después de ese primer simposio en 2006, organizado que era el doctorado en terapia física y del ejercicio de Estados Unidos y la Universidad de Baylor, de esta mujer que se llamaba Teigen, que fue la que primero introdujo lo que es la ecografía para la rehabilitación. Teigen, que es la rehabilitación a través de la imagen del ultrasonido. Esos artículos fueron, Whitaker y Teigen empezaron a ver el uso de la imagen de ultrasonido para los músculos abdominales. Luego también Whitaker y Teigen
el entendimiento y de la tecnología y sus aplicaciones, de esa aplicación de la ecografía para rehabilitación, y también comentar que es la alteración por primera vez de la imagen de ultrasonido en los músculos, en la función de los músculos del suelo pélvico. Esos artículos, a partir de ese primer simposio, empezaron a darle nombre a esta aplicación, a esta técnica RUSI, para que los fisioterapeutas pudiesen usarla en la rehabilitación. Luego hubo un networking sesión en la conferencia internacional, en la Federación Internacional de Terapeutas Físicos, Manipuladores Ortopédicos, en Quebec, Canadá, en 2012, todo bastante reciente. Y también hablaba sobre esa aplicación de la imagen ultrasónica para la rehabilitación. Y un tercer simposio que fue aquí, en la Universidad Francisco de Vitoria, Sociedad Española de Ultrasonido en Fisioterapia, en el 2016 en Madrid, ¿vale? Donde un fisioterapeuta español, Fernández Carnero, Samuel, fue uno de los pioneros en organizar este simposio internacional, ¿vale? Y también hablaba sobre la imagen del ultrasonido aplicada a la fisioterapia. ¿Cuál es la diferencia un poco entre lo que es la aplicación médica del ultrasonido, de la ecografía y la aplicación por parte de la rehabilitación o del fisioterapeuta? El médico usa el ultrasonido para hacer un diagnóstico de la posible patología objetiva de una estructura, ¿vale? Y eso sí son los radiólogos o médicos especialistas. ¿Y cuál es la diferencia? Que nosotros es la morfología y el comportamiento, sobre todo el comportamiento de ese músculo, de esa unidad funcional. Cómo se mueve, cómo se desplaza, cómo se contrae de forma comparativa con otro miembro, para ver esa funcionalidad, ese comportamiento de esa unidad funcional de la musculatura. Entonces, la técnica RUSI, con el conocimiento, nos ayuda a hacer una completa valoración funcional. Vamos a hablar un poco de la anatomía del suelo pélvico del hombre y la mujer y las diferencias que hay para introducirnos luego en la ecografía que vamos a aplicar para esa rehabilitación en pacientes prostatemizados. Bien, tenemos el suelo pélvico del hombre y la mujer. La diferencia del triángulo posterior es el mismo, ¿vale? Con el elevador del ano, el pubo rectal, pubo cosigio, iliocosigio, y el triángulo anterior es el que se diferencia, ¿vale? Pero son los mismos músculos, el bulbo esponjoso y el líquido cavernoso. Excepto que en la mujer, ese bulbo esponjoso, hay una abertura por donde está la vagina. Por eso en la mujer es más propensa a la incontinencia, sobre todo postparto, porque es más débil ese triángulo anterior por esa apertura de la vagina. Pero si vemos el triángulo posterior es lo mismo. En el hombre y la mujer también hay una diferencia en cuanto a la uretra, la longitud, ¿vale? Tanto en el hombre como en la mujer. La uretra, la vejiga, ¿vale? La mujer, en este caso la vagina y el útero, ¿vale? Esa abertura del suelo pélvico que la hace un poco más débil, esa estructura, y hay mayor incontinencia. Y en el hombre tenemos la próstata y igual aquí el ángulo ano-rectal. Hay que fijarse bien en una medida, la medida de 10, que es la parte posterior inferior de la sínfisis del pubis, que está al ángulo ano-rectal. Es aquí, y esa distancia de 10 nos va a indicar cómo está esa estructura muscular del lado del ano, cómo es su función, sin hipertonía o hipotonía. Hay una diferencia entre ambos sexos para la incontinencia o la continencia urinaria, que es la unidad funcional de ese esfínter uretral en la continencia. Está el esfínter uretral interno, que es musculatura lisa, que no es voluntaria, ¿vale? Y está el esfínter uretral externo, o radosfínter, que es la musculatura estriada, que sí es voluntaria y sí puede ser entrenable y modificada. Tanto en el hombre y la mujer tenemos una longitud de la uretra en el hombre de 18 centímetros y la mujer de 4 centímetros. En el hombre está la vejiga, y está la uretra femenina y la uretra masculina, ¿vale? Se compone con una uretra posterior, que es está la próstata, preprostática, prostática y membranosa, antes de estar en el bulbo del pene. Y la uretra anterior, que mide 13 o 14 centímetros, que compone la vulvar, la peniana, fosa navicular y meato uretral. Esta parte
amarilla, naranja, es el esfínter uretral interno liso y esta es el esfínter uretral externo estriado. Si lo comparamos comparativamente, en la mujer hay una de 4 centímetros, un segmento proximal y un segmento distal de 1,5 aproximadamente y 2,5, 3 la parte proximal. Tercio medio, o sea, proximal, medio y distal. ¿Cuál es la diferencia de la cantidad de músculo liso y estriado? En el hombre hay poquito músculo liso y poquito músculo estriado con la próstata en medio. Y en la mujer, en cambio, sí existe siempre en todo conducto uretral una capa de musculatura lisa y luego ya en la parte media y distal la cubre una capa de musculatura estriada. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque si en el hombre nos quitan la próstata, muchas veces, la mayoría se llevan la musculatura lisa y el paquete neovascular, entonces solo nos queda la defensa de esa continencia urinaria de ese músculo esfínter uretral externo, que es muy importante en la reeducación, postpractoatomizado para poder controlar esa incontinencia urinaria. Bien, la musculatura, tanto en el hombre y la mujer, vemos como hay en la parte posterior, con el sacro y con el coxis, un cuerpo perineal, la musculatura del esfínter uretral externo, el azul oscuro, el músculo puborectal más superficial y más profundo, superficial y profundo, los músculos puboviscerales y el músculo coxígeo. La disposición más horizontal en la mujer y más vertical en el hombre. Que ahora lo veremos, esta característica de tener esas fibras un poquito más verticales. En el hombre tenemos entonces esta vejiga, la próstata, la cantidad de musculatura lisa y la cantidad de la musculatura estriada. Este se llama esfínter uretral externo o radioesfínter. Esta es la musculatura del esfínter interno, que es musculatura lisa involuntaria. Cuando quitan la próstata, la mayoría de ese esfínter interno liso se lo lleva. Y el paquete neurovascular también. Y podríamos tener intacto esta musculatura, que es el esfínter uretral externo, es estriado, voluntario, el que es el primero que se activa para lograr esa continencia urinaria. Bien, tenemos la anatomía de un corte sagital, que es lo que vamos a ver con la ecografía, donde tenemos la vejiga con este de aquí, que es el músculo detrusor, y este de aquí, que es el músculo uretral interno. ¿Vale? Entonces tenemos dentro de los músculos clave en la continencia del hombre, tenemos la musculatura lisa, que es el detrusor, la vejiga, y el esfínter uretral interno, que va esta parte de aquí. Esta sería la uretra, la parte de la uretra, donde está intraprostática, membranosa, y luego ya va a este bulbo del pene, ¿vale? A salir por el meato urinario. Esta es la sínfisis del pubis, y este sería el ángulo ano-rectal. ¿Vale? Aquí estaría el cuerpo del perineo. Y en la parte de la musculatura estriada tenemos el esfínter uretral externo, que es este número 8 de aquí, el bulbo cavernoso, que es este de aquí, y el elevador del ano, que lo que haría, como hemos visto en esas fibras que son más verticales, un ascenso de esa vejiga. Y entonces tenemos músculos claves, músculos lisos, detrusor, esfínter uretral interno, y estriado, esfínter uretral externo, bulbo cavernoso y el complejo del elevador del ano. ¿Cuáles son los factores de la continencia? El concepto es simple. Hay la presión uretral que supere la vejiga para que haya esa continencia y no caiga la orina desde la vejiga. ¿Vale? Pero es un mecanismo complejo a su vez. ¿Por qué? Se tiene que inhibir el detrusor. Este músculo de aquí, que hemos visto antes, se tiene que inhibir. ¿Por qué? Porque si está contraído, siempre está empujando las paredes vesicales para que la orina salga. Hay una fase de almacenamiento de la orina en esa vejiga. ¿Vale? Y para que haya esa fase de mantenimiento y no salga la orina, tiene que haber una actividad tónica del esfínter uretral interno, de sostén. Siempre tiene que haber un tono de base de esa musculatura lisa interna. Hay una relajación del músculo liso detrusor para que no empuje
a la orina y hay una actividad tónica de base del esfínter uretral interno liso para que esa orina tampoco salga. Y luego el esfínter uretral externo estriado tiene fibras lentas y fibras rápidas para que también controlen esa parte de la orina, tanto esa presión uretral para tanto en reposo como en una actividad o de esfuerzo o para mantener la columna. Entonces tenemos que ese esfínter uretral externo que hemos visto, el rado esfínter, tiene unas fibras lentas, contribuye a la presión tónica de la uretra distal en reposo, ¿vale? Y una fibra rápida, unas ráfagas de actividad fásica rápida durante los periodos de mayor demanda, por ejemplo, cuando aumenta la presión intraabdominal, durante la tos, tareas postulares, donde la presión intraabdominal aumenta para controlar esa columna. O sea, tenemos una parte de fibras lentas y una parte de fibras rápidas. Y hay una secuencia de activación para mantener esa continencia. Primero hay un control de ese esfínter uretral externo, luego hay un control del bulbo cavernoso y del pubo rectal. O sea, dentro de la actuación de la musculatura estriada, hay una secuencia de activación donde primero se contrae el músculo esfínter uretral externo, luego el bulbo cavernoso y luego el pubo rectal. Y ellos contribuyen todos a tener ese control de la presión uretral, que sea mayor al de la vejiga, para mantener esa continencia. Y esos músculos son estriados y son voluntarios y se pueden reeducar después de una prostaectomía para enseñar al paciente esa secuencia de activación. Y a través de entrenamiento se automatiza. 8 de cada 10 fisioterapeutas admiten que tienen dificultad para estar al día de los últimos avances de fisioterapia. Lideradas por el catedrático el Dr. Manuel Arroyo, hemos creado Fisiociencia Plus. Una plataforma de formación continua basada en la evidencia con la que te será más fácil estar actualizado, ahorrándote así tiempo y dinero. Para ello te ofrecemos mensualmente un contenido práctico de cada una de nuestras temáticas: fisioterapia traumatológica, oncológica, deportiva y neurológica, con una masterclass y 3 contenidos exclusivos que podrán ser en formato ebook o vídeo animado, contando con el sello de calidad del equipo de Fisiociencia. Si te suscribes durante el congreso, accederás a todas las ponencias del mismo para verlo cuando tú desees. Además, como queremos que disfrutéis de todas las ventajas de Fisiociencia Plus, por realizar la suscripción ahora, te llevarás una guía de práctica clínica ilustrada sobre el manejo del síndrome del túnel carpiano, un vídeo explicativo sobre las consideraciones previas a la utilización del entrenamiento oclusivo y 4 masterclass totalmente gratuitas. Pero esto no acaba aquí. Durante el congreso haremos un descuento especial de más del 60%. La suscripción anual valorada en 100 euros al año, solo y exclusivamente durante la realización del congreso, será de 36 euros. Así que, ¿a qué esperas? Por menos del precio de 2 cafés al mes, podrás estar más cerca del fisioterapeuta actualizado que siempre has deseado ser. Vamos a hablar ahora de la ecografía. ¿De qué nos vale a nosotros la ecografía? Como para enseñarle al paciente y que haya un biofeedback y el paciente active esos músculos, ¿vale? Y sepa cuál está activando en cada hora. Vale, este es el ecógrafo con varias sondas. La ecografía es una técnica de imagen basada en el uso de ultrasonido. El traductor emite pulsos de energía ultrasonora que se transmite en forma de ondas de presión. Estas ondas se propagan a través del tejido del organismo y cuando atraviesa una unión de tejidos con propiedades físicas diferentes, se llama interfaz acústica, se refleja. Es decir, cuando pasa de un tejido a otro, parte de la energía sonora emitida es reflejada. La detección y la representación de ese sonido reflejado o eco da lugar a la imagen ecográfica. Ahora aquí lo vamos a entender. Aquí dos tejidos, tejido 1 y tejido 2, con unas características físicas diferentes. La onda de presión que emite el traductor, la sonda, cuando pasa de un tejido a otro con diferentes características, esa onda parte absorbe ese tejido y sigue pasando, y parte ese tejido la refleja. Y ese eco, ese reflejo, va al monitor del ultrasonido y es lo que nosotros vemos. Bien, entonces vamos a hablar de términos de lo que es hiperecoico, anecoico o hipoecoico. Si nosotros con el traductor emitimos una onda de presión
y va hacia el hueso no absorbe, no deja absorber esa onda de presión, lo refleja todo. Entonces el hueso sería una característica hiperecoica y en el ecógrafo sería blanco, se vería blanco. Cuando el tejido, como ejemplo el líquido, la orina, no hay reflejo, no hay eco y lo absorbe todo, lo deja pasar todo, hay una imagen negra en el ecógrafo, es anecoico, no hay eco. Y otros tejidos más grasos, como por ejemplo el hígado, son parte lo absorben y parte lo reflejan para que se hagan la imagen. Y se ve más grisáceo, se ve ecoico, pero no hiperecoico como el hueso, sí hipoecoico. Entonces es lo que significa una escala de gris. Negro sería que lo absorbe todo, blanco que no absorbe nada y lo refleja todo, y ya en los demás tejidos hay una escala de grises según absorban o según reflejen. Para lo que es la función del suelo pélvico, podemos usar una sonda lineal, pero sobre todo vamos a usar la sonda Convex en esta proyección sagital, que tiene mayor penetración, ¿vale? Entre 3 y 13 MHz. De 3 a 7,5 corresponde a esa sonda Convex, que no hace falta mayor penetración, ¿vale? Vamos a hacer una ecografía sagital transperineal con sonda Convex. Valoramos la función muscular de la musculatura implicada en la continencia. Vamos a ver, como decíamos antes, la parte de Rusi que nosotros los fisioterapeutas podemos valorar, que es el comportamiento de esa musculatura. Lo vamos a ver en reposo, en contracción voluntaria y en Valsalva. ¿Valsalva para qué? Valsalva la maniobra, que metemos más presión intraabdominal, para ver la respuesta refleja de esa musculatura. Entonces lo vamos a ver en reposo, en una contracción voluntaria de esos músculos estriados que hemos visto, y cómo responden esos músculos ante una mayor presión intraabdominal. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Esta es una estructura sagital de la musculatura. Es donde vemos la vejiga, esa uretra en el hombre y esa próstata, ¿vale? Eso en negro es la musculatura lisa. Este de aquí es el rhabdo esfínter o el esfínter uretral externo. Este de aquí el cuerpo del perineo. El ángulo anorrectal, ¿vale? El sacrocosis y la sínfisis del pubis. Este es el bulbo del pene y aquí debajo estaría el músculo bulbo cavernoso. Y esta parte de aquí sería esa musculatura del elevador del ano. ¿Cuál es la secuencia que hemos dicho? Ante un aumento de presión, un cambio postural, hace falta una mayor presión uretral, un cierre de la uretra o una mayor presión para que la vejiga, la orina, no salga por la uretra, ¿vale? Entonces, y hay una continencia. La secuencia es que primero se activa ese rhabdo esfínter, luego se activaría ese bulbo cavernoso y en tercer lugar se activa ese elevador del ano. ¿Cuál es la diferencia de esta rehabilitación que vamos a hacer ecoguiada a los ejercicios que suelen mandar de Kegel en el hombre prostatinizado? Le mandan unos ejercicios en los que siempre le dicen que tienen que contraer la parte de abajo del suelo pélvico, de contraer el ano. En ese caso siempre estamos actuando el elevador del ano. De hecho, se ve un ascenso y un cierre posterior anterior de esa uretra, pero apenas se mueven estos músculos. Entonces cambiamos esa secuencia de activación. Siempre actúa el más fuerte y nunca llega a actuar el rhabdo esfínter de condiciones ni el bulbo cavernoso. Con la ecografía vamos a cambiar ese paradigma y vamos a intentar hacer una reeducación más personalizada para que la secuencia de activación sea la correcta. ¿Cómo vamos a colocar la sonda? La colocación de la sonda Convex de forma sagital en línea media de perineo entre el ano y la raíz del escroto. El paciente se abre un poquito de pierna, se sujeta con su mano a los testículos, cubrimos con cubre sonda la sonda y justo en la raíz del escroto hasta el ano, en esa parte de ahí es donde colocamos la sonda Convex de forma lineal, en esta posición. Y vamos a ver todas estas estructuras que hemos visto antes, ¿vale? En un corte sagital. Músculo esfínter uretral externo o rhabdo esfínter. ¿Vale? Tenemos la posición que hemos dicho y qué función tiene este músculo. Lleva la uretra, la luz de la uretra, contra el cuerpo de perineal que está aquí y las fascias de denobiliar que está aquí. Entonces lo que produce es un desplazamiento dorsal de la pared anterior de la uretra. El punto P3 lo desplaza hacia atrás y lo que hace es cerrar
la luz de la uretra. ¿Vale? Aquí es una serie de puntos donde está la sínfisis del pubis, el ángulo anorrectal, el P4, el ángulo, digamos, vesico-uretral, P1 y P2. P3 es la parte donde la uretra ya entra en el bulbo, la parte más anterior, donde ya va a entrar en el bulbo la uretra, ¿vale? Entonces, y la parte más posterior del bulbo esponjoso, vamos a colocar el punto P5. Punto P3 entonces corresponde al radioesfínter para nosotros hacer esa medición y ver ese comportamiento muscular. El punto P5, entonces vamos a ver ese desplazamiento que hace el músculo en la ecografía y vamos a saber si está funcionando bien ese bulbo esponjoso o bulbo cavernoso. Comprime el bulbo del pene, comprimiendo esta a su vez la luz de la uretra en sentido posterior anterior. Comprimimos, acercamos anterior hacia la sínfisis del pubis en la contracción de este músculo y a su vez entonces comprime la uretra posterior anterior. Entonces también reduce esa luz de la uretra. Y el músculo elevador del ano, que es el tercero músculo estriado, el tercero en la activación, en la secuencia de activación, que lo que hace es ascender el punto uretrovesical, lo asciende, el punto P2 y P1, lo asciende hacia arriba, y el punto P4, que es el ángulo anorrectal, también lo asciende hacia arriba y hacia anterior, por la disposición de esas fibras más verticalizadas de ese elevador del ano en el hombre. Lo que hace es subir y llevar hacia anterior, ¿vale? Pero hay que tener ojo porque si solo activamos este músculo, lo que hace es un ascenso de la vejiga, un desplazamiento anterior de la vejiga, pero no estamos haciendo una correcta secuencia de contracción de la musculatura para mantener esa uretra, ¿vale? Y lo que hacemos es un desplazamiento anterior de la uretra y superior, pero no estamos contrayendo la luz de la uretra, que es lo que nos interesa. Aquí está la imagen que vamos a ver en esa ecografía, donde vamos a fijarnos en los puntos claves que son el ángulo anorrectal, el punto del bulbo cavernoso, el punto del esfínter uretral externo, cuando la uretra entra ya en el bulbo peneano y en el ángulo, digamos, vesico-uretral o uretrovesical, ¿vale? Esos son los puntos claves que nosotros vamos a tener que ver en la ecografía. De tal forma que si vemos esta imagen ecográfica, cuando hemos colocado la sonda, lo que tenemos es ese bulbo del pene con esta musculatura que es el bulbo esponjoso. Entonces aquí en el bulbo del pene, en parte más posterior, tendríamos ese punto del bulbo esponjoso, el bulbo cavernoso. Esta sería la uretra. En el punto donde va a entrar la uretra ya en el bulbo, cogeríamos ese punto como el referente para saber cómo funciona el radioesfínter. Este punto del ángulo anorrectal, el ángulo aquí más posterior, sería el punto que encontramos de referencia para saber conjunto al punto 1 y 2 del ángulo uretrovesical, este y este, serían nuestros tres puntos de referencia para ver cómo funciona ese elevador del ano. Entonces aquí aplicamos lo que es la técnica RUSI, que es el comportamiento de la musculatura, y ver una correcta secuencia, si el paciente controla y contrae bien esa musculatura y con ese orden. Vemos si el paciente hay un desplazamiento posterior de este punto de la uretra, vemos si hay un desplazamiento hacia la sínfisis del pubis, hacia anterior de ese bulbo del pene y sabemos cómo está funcionando esa musculatura bulbo esponjosa. Vemos el desplazamiento anterior y en ascenso de estos tres puntos que corresponden al elevador del ano para ver si está funcionando bien. O simplemente el hombre solo está contrayendo ese elevador del ano y no hay desplazamiento en nuestros dos músculos. Entonces no hay una correcta secuencia de activación. Esta es la sínfisis del pubis, donde aquí abajo está, digamos, el punto posterior inferior de la sínfisis del pubis con el ángulo anorrectal. Veríamos la distancia de 10 para ver también cómo funciona ese acortamiento. Si está más acortado o más distendido, vemos esa función también real del elevador del ano. Entonces vamos a hacer esas mediciones en reposo, en contracción voluntaria, en contracción reflejante, la tos valsalva con veos posturales. Siempre en reposo, voluntario y la acción refleja. Y vamos a fijarnos en esos desplazamientos para ver qué función muscular hay. Entonces nos podemos ayudar trazando un eje X y un eje Y. El eje X corresponde en sentido antero-posterior de la sínfisis del pubis. Como hemos dicho, nos fijamos en este punto más posterior inferior de la sínfisis del pubis y trazamos una tangente
es a 90 grados y podemos hacer el EGI, ¿vale? Y así tenemos una referencia. Esto nos ayuda porque hay un programa informático llamado MATLAB y podemos analizar todos estos puntos para que nos den una medida siempre exacta ante varios días que tomemos esas imágenes de contracción y reposo. Y con esos puntos ya podemos analizar exactamente la medida exacta que mide esa distancia con respecto a ese eje y ese eje X y ese eje Y. Esto nos valdría para hacer estudios científicos y tener datos objetivos, ¿vale? En la clínica diaria, con fijarnos al paciente en esos desplazamientos, pues sería suficiente. Bien, tenemos entonces una serie de órdenes verbales para la contracción voluntaria. Si le decimos al paciente apretar el dedo del ano, lo que se va a estirar es el esfínter anal, ¿vale? Si le decimos al paciente que eleve la vejiga o ascienda los testículos, ahí activamos el elevador del ano y el pubo rectal, ¿vale? Y si le decimos al paciente recortar pene o detener el flujo de la orina, lo que estamos haciendo es el bulbo esponjoso y el esfínter uretral estéreo. Entonces, hay que hacerle unas instrucciones, darle unas instrucciones verbales al paciente, que el paciente lo vea con una ecografía, que cuando hace esos movimientos, esas instrucciones verbales, se mueven los puntos de referencia que nosotros queremos. Entonces, las instrucciones óptimas para activar los músculos del suelo pélvico son aquellas que inducen la mayor amplitud del cortamiento muscular de los puntos que hemos visto en la ecografía, con un aumento mínimo de actividad muscular abdominal y de la piel, de la presión intraabdominal. O sea, nos interesa un máximo movimiento o acortamiento de esos puntos de desplazamiento con una mínima presión intraabdominal para que no haya una hiperpresión en esa pelvis menor y provoque el escape de la orina. Y ya estas órdenes verbales ya están estudiadas científicamente y se ha demostrado que cuando le dices alguna de estas tres órdenes verbales se acortan esas distancias que hemos visto antes en la ecografía. Entonces, en el ejemplo de una prostatectomía, pues la continencia después de la prostatectomía depende de la eficacia finteriana que está influenciada por la configuración anatómica de la salida de la vejiga reconstruida y la integridad del mecanismo del esfínter uretral distal. O sea, dentro de un prostatomizado, lo que nos interesa es cómo está esta salida uretrovesical reconstruida y cómo se mueve esas distancias que hemos visto y lo conforma ese complejo de la musculatura estriada del radioesfínter, bulbo esponjoso, bulbo cavernoso y del elevador del ano, con la secuencia que hemos descrito, que primero el radioesfínter, segundo el bulbo esponjoso o bulbo cavernoso y el tercero el elevador del ano, ¿vale? Y dándole unas órdenes verbales al paciente, va a ver el paciente ecográficamente cómo se activa eso. Y así el paciente sabe si tiene que bien apretar el ano o ascender los testículos o más bien controlar el pipí o retraer ese pie. Vale. Entonces, parámetros urodinámicos para continencia. Pues también nos tenemos que fijar que después de una prostatectomía hay que mirar la distancia que dejan de la uretra, ¿vale? Esta distancia uretral. Si esta distancia es menor, como dice aquí, de 2 centímetros, es difícil que haya posteriormente una continencia. Tiene que haber después de la cirugía, salvar lo máximo posible la distancia uretral. Porque cuanto menor distancias veamos en la ecografía que hay, más han llevado estructuras importantes, neovasculares, musculatura lisa y musculatura estriada. Sobre todo, si tampoco nos dejan la estriada, el radioesfínter, poco podemos hacer la fisioterapeuta para luego reeducar esa continencia urinaria. Necesitamos una presión máxima del cierre uretral y necesitamos que ese complejo, sobre todo el radioesfínter, actúe bien de forma voluntaria y cierre esa uretra, ¿vale? Hay una nueva propuesta de tratamiento que es sobre estas imágenes ecográficas para que el paciente sepa activar de forma adecuada esa secuencia de la musculatura estriada que nos ha dejado tras la operación. Activando con esas órdenes verbales, primero el radioesfínter, luego el bulbo cavernoso o el bulbo esponjoso y luego el elevador del ano, para que no haya un exceso de fuerza del elevador del ano y nunca se lleguen a activar esos dos músculos previos de la activación. Y lo que se pretende es cambiar esa rehabilitación, que sea más personalizada con la ecografía, con el paciente, que haya un biofeedback, y lo que se pretende es una activación, no una contracción sin control motor de esa musculatura, que el paciente sepa exactamente qué músculos son los que tiene el suelo pélvico,
qué secuencia de activación hay, qué órdenes verbales tiene que hacer en cada momento para saber activar cada musculatura. Y así motivarle para seguir con esos parámetros que se pueden cuantificar objetivamente esas distancias, si van ganando o no, y estimularle en la progresión de carga de esa reeducación de la continencia. Aquí vemos imágenes comparativas en pacientes sin antecedentes de cáncer de próstata o con pacientes tras prostatectomía, ¿vale? Vemos como hay una diferencia, claro, si aquí ocupa el lugar la próstata, no está la próstata, la vejiga decae. Tendríamos que tener esos 2 centímetros de uretra para saber que al menos nos han dejado parte de ese complejo del esfínter uretral estriado. Y veríamos la vejiga en la unión uretro-vesical, ¿vale? El ángulo no rectal, el bulbo del pene, la sínfisis del pube, ¿vale? Y toda esta estructura es la que nosotros nos va en ecografía para saber qué musculatura, cómo está actuando y cómo no. Y qué comportamiento tiene ante la contracción voluntaria en el reposo o ante un acto reflejo como la tos o cualquier cambio postural, ¿vale? Entonces hay que cambiar esa forma de rehabilitar para que sea más personalizada, el paciente se implique y sepa cómo funciona su suelo pélvico y haya una mayor activación o participación del paciente en su propia rehabilitación. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Aquí tienen mi email, celestinopicazo@gmail.com. Somos de Granada. En Periné.es pueden ver el trabajo que hacemos ecoguiado tanto en el hombre como en la mujer, en preparto y posparto, y en el hombre prostatemizado, incontinencia urinaria, disfunción eréctil, eyaculación precoz. Le enseñamos al paciente cómo funciona su suelo pélvico y que él lo vea en ecografía. Cuando el paciente entiende lo que le pasa, participa mucho más y es mucho más activo en su propia recuperación. Pues muchas gracias a todos